Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a comenzar con el segundo capítulo de todo lo que es balance de materia. En este caso vamos a introducirnos a lo que es un balance de materia con reacción química. El problema me dice, la reacción entre el etileno y el bromuro de hidrógeno se efectúa en un reactor continuo. El flujo de productos se analiza y se encuentra que contiene 50% de mol de bromuro de etilo y 33% de moles de ácido bromhídrico. La alimentación del reactor solo contiene etileno y bromuro de hidrógeno. El problema me pide calcular, inciso A, el grado de conversión del reactivo limitante, e inciso B, el porcentaje de exceso del reactivo en exceso. Entonces vamos a leer el problema siempre y cuando recordemos que todo problema de balance de materia se divide en dos sectores, lo que es el sector de los datos y el sector de la reacción. La reacción que me da es la que se produce entre el etileno y el bromuro de hidrógeno. Dicha reacción da como productos el bromuro de etileno. Me dice el problema que se cuenta con un reactor que contiene un flujo de entrada y un flujo de salida. Vamos a llamar estos flujos flujo 1 y flujo 2. Me dice, el flujo de productos se analiza y se encuentra que contiene una composición del 33% de bromuro de hidrógeno, 50% de ácido bromhídrico, y en ese caso me percato que la sumatoria de la composición del bromuro de hidrógeno y del ácido y del bromuro de etileno es 83% entre ambos. Quiere decir que en ese flujo, además de esos dos componentes, existe una tercera sustancia. Como vemos en la reacción, la única sustancia que podría aparecer a excepción de esa es el etileno. Además me dice, la alimentación al reactor solamente contiene etileno y bromuro de hidrógeno. Entonces, vamos a decir que también va a haber cierta cantidad de composición en etileno. Dicha composición va a ser igual al 100% menos la suma de los porcentajes del bromuro de etilo y del ácido bromhídrico. Y en la parte de la alimentación, sabemos que está solamente compuesta de etileno y hay bromuro de hidrógeno. Entonces, vamos a proseguir con el problema. Tenemos el siguiente esquema que ya habíamos analizado anteriormente. Lo primero que se debe hacer es calcular los grados de libertad. Ahora, nosotros sabemos calcular los grados de libertad para todo problema sin reacción química. Vamos a ver qué cambio se realiza para los grados de libertad cuando tenemos un problema de reacción química o con reacción química. En el lado de las variables, para hacer el criterio del lado de las variables es número de flujos que representa el primer término. En este caso son solamente dos flujos. El segundo término va correspondiente a las composiciones independientes. ¿Cómo sabemos cuántas composiciones independientes hay en este problema? Analizamos cada flujo. En el primer flujo veo que tengo dos componentes, entonces sería 2 menos 1, tendría entonces solamente una composición independiente en el flujo 1. En el flujo 2 veo que lo componen tres componentes, 3 menos 1 serían dos componentes independientes. Quiere decir que un componente independiente que hay en el flujo 1 más dos componentes independientes que hay en el flujo 2 me da como total tres composiciones independientes. Ahora, el término que se añade cuando tenemos un problema con reacción química es el tercero. ¿Cuántas reacciones involucra este problema o este reactor? Una reacción química, entonces ponemos 1. En total veo que tengo 6 variables a analizar. Siguiente criterio, ecuaciones. En todo problema se puede realizar un balance general y cierta cantidad de balances parciales. ¿Cómo sé cuántos balances parciales puedo realizar? Me fijo en el reactor y verifico cuántas sustancias diferentes involucra. Veo, involucra el etileno, el ácido bromhídrico y el bromuro de etilo. Son tres sustancias, entonces se puede hacer 3 menos 1, dos balances parciales. En total eso me dice que el número de balances posibles en este reactor van a ser 1 más 2, 3. Siguiente criterio, NC, también llamado como datos conocidos. El primer término está compuesto de los flujos conocidos.
Entonces me fijo, yo no conozco el valor de ninguno de los dos flujos, entonces tengo 0 flujos conocidos. Y el segundo valor habla de las composiciones independientes conocidas. Del flujo 1 no conozco ninguna composición, entonces no tengo composiciones independientes conocidas en el flujo 1. Paso al flujo 2. Tengo dos composiciones independientes conocidas, entonces sería 0 más 2, en total tengo dos datos conocidos. Relaciones, no tengo ninguna relación o ningún dato adicional del problema, entonces tengo 0. En total los grados de libertad me sale igual a 6 menos 3 menos 2 menos 0. Quiere decir que los grados de libertad tienen el valor de 1. Cuando los grados de libertad me dan mayores a 0, quiere decir que hay que asumir una base de cálculo. En este caso, la base de cálculo que se asume es dándole el valor a uno de los dos flujos. De preferencia se da el valor a aquel flujo en el que se conozcan más variables. En este caso el flujo 2. Entonces le voy a colocar un valor de 100 moles. Entonces como ya tengo el valor del flujo 2 y tengo las composiciones de cada componente en ese flujo, puedo calcular los moles a la salida de ese flujo. ¿Cómo lo calculo? Multiplicando, por ejemplo, si quiero calcular los moles a la salida de etileno, voy a multiplicar el flujo total por la composición de etileno. Y me sale 17 moles a la salida. Hago lo mismo para el bromuro de hidrógeno. 100 por 0,33 quiere decir que hay 33 moles a la salida de bromuro de hidrógeno. Y para el bromuro de etilo, lo mismo. Entonces, una vez tengo los datos en cantidad de moles, recién paso a hacer mi balance en función del grado de avance. ¿Cómo hacíamos? Los moles, voy analizando cada componente. Primero el etileno. Los moles a la salida del etileno van a ser igual a los moles iniciales del etileno. Y me pregunto, ¿el etileno en la reacción se forma o se consume? Como vemos en este caso es un reactivo, entonces se consume. Va a llevar signo negativo. Menos el coeficiente estequiométrico, que es 1, por el grado de avance. De la misma forma para los demás compuestos. En el caso del bromuro de hidrógeno también se consume porque es un reactivo, entonces sería menos el coeficiente estequiométrico, que es 1, por el grado de avance. Y el bromuro de etilo, en este caso se forma, entonces es positivo, más 1, que es el coeficiente estequiométrico, por el grado de avance. Entonces vemos que el problema se va a resolver una vez nosotros calculemos cuánto vale el grado de avance. En este caso voy a reemplazar los datos que tengo en la ecuación 3. ¿Por qué? Porque yo ya tengo los valores del bromuro de etilo a la salida y también sé que al inicio no había bromuro de etilo, porque me dice que la alimentación solamente contenía bromuro de hidrógeno y etileno. Por lo tanto, si yo reemplazo en la ecuación 3, sabiendo que los moles a la salida de bromuro de etilo y los moles a la entrada son 0, podemos calcular que el grado de avance tiene un valor de 50. Entonces, vamos a hallar los moles iniciales en cada uno de los anteriores compuestos. Quiere decir, voy a reemplazar, como ya tengo el grado de avance, voy a reemplazar en mis otras ecuaciones para determinar los moles al inicio de cada compuesto. Voy a reemplazar en la ecuación del etileno. Sé que los moles a la salida son 17 y que el grado de avance tiene un valor de 50. Por lo tanto, inicialmente yo tenía 67 moles de etileno. Hago lo mismo para el bromuro de hidrógeno. Sé que a la salida tengo 33 y el grado de avance tiene un valor de 50. Por lo tanto, calculo que los moles a la entrada son de 83. Como sé que la alimentación solo está compuesta de etileno y ácido bromhídrico, puedo calcular los moles iniciales al inicio. ¿Cómo calculo los moles totales al inicio? Sumando los moles del etileno y los moles del bromuro de hidrógeno. Haciendo la suma respectiva, determinamos que los moles al inicio son de 150. Entonces, lo único que me queda por hacer es hallar la composición inicial del flujo 1. ¿Cómo hallo la composición? Si yo deseo hallar la composición del etileno en el flujo 1, basta con dividir los moles del etileno sobre los moles totales. Entonces en el flujo 1 inicialmente tengo 67 moles de etileno y en total tengo 150, lo que me da una fracción molar de 0.447. De la misma forma hago con el bromuro de hidrógeno y calculo que la composición molar es de 0.553. Entonces voy a reemplazar todos estos datos que acabo de encontrar en mi esquema. Yo sé que el flujo 1 ahora es 150 porque es los moles totales. Sé que la composición del etileno es 0,44.
y la composición del bromuro es de 0,55. Ya tengo todos los datos del esquema, quiere decir que los balances están hechos de la forma correcta y finalizados. Entonces voy a empezar a resolver el grado de conversión de reactivo limitante. Como yo sé el grado de avance, puedo directamente reemplazar en la fórmula, sabiendo que el coeficiente estequiométrico del etileno es 1. Los moles, el grado de avance vale 50 y los moles iniciales de etileno van a ser el flujo inicial por la composición. Reemplazando esos datos me sale que la conversión de reactivo limitante, en este caso el etileno, es de 74,57%. Y el inciso B me pedía hallar el porcentaje de exceso del reactivo en exceso. Entonces, como el etileno era limitante, el reactivo en exceso era el bromuro de hidrógeno. ¿Cómo calculo el porcentaje de exceso? A partir de mi balance. Como su nombre lo dice, porcentaje de exceso, quiere decir que van a ser igual a los moles que sobran de ese compuesto, en este caso el bromuro de hidrógeno, sobre los moles ocupados en la reacción. ¿Cómo sé qué cantidad de moles se ocupan en la reacción? Me fijo en mi balance y copio todo el término que está con los grados de avance. En este caso es 1 por grado de avance. Entonces los moles que se ocupan en la reacción son 1 por el grado de avance. Y todo esto lo multiplico por 100. Entonces yo tenía que a la salida tengo 100 por 0,33 sobre la cantidad de moles que es el grado de avance en este caso, 50 por 100. Eso me da un porcentaje de exceso del 66%. Entonces con eso vamos como finalizado el video. Cualquier duda que tengan me la hacen y los voy a estar leyendo en los comentarios.